Les digo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias organizados por la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Mi nombre es Carlos Monterrubio, soy secretario de la AMEG. Y pues para mí es un placer dar la bienvenida y sobre todo dar un agradecimiento en nombre del Comité Ejecutivo de la AMEG a la doctora Melissa Fernández Chagoya, quien abre este ciclo de conferencias, Repensar las masculinidades desde las expresiones de la violencia. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de la doctora Fernández Chagoya. Melissa Fernández Chagoya es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 en el área de Ciencias Sociales. Durante 2014 hasta 2017 fue la experta suplente de México ante la Convención Belém do Pará. Es doctora en Ciencias Sociales con un área de concentración en Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis fue premiada con la mención académica 2015, dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer en 2018 y liberada por Creative Commons en 2020. Cuenta con estudios de Máster 2 en Género y Desarrollo por la Université Diderot, París 7. Es maestra en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es coautora de 3 libros cuyas temáticas giran en torno a juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Así también de 3 manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México y coordinó el libro Miradas multidisciplinarias en torno a la masculinidad, desafíos para la impartición de justicia. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, coordina el Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política y el Diplomado en Formación de Agentes para la Igualdad. Así también es autora de los contenidos de los cursos en línea Género y Feminismos, Corrientes Teóricas y Prácticas de Igualdad y Masculinidades, Teorías y Prácticas en torno al ser hombre. Pues, sin mayor preámbulo, vamos a dar entonces inicio a la conferencia. Les pedimos, como esta es una conferencia pregrabada, si tuvieran posterior a escuchar la conferencia alguna pregunta, pero sobre todo si tienen comentarios que agregar, les los podemos hacer llegar a la doctora Melissa con todo gusto y seguro que ella también estaría encantada de poder resolver algunas dudas que pudieran quedar. Pues, doctora Melissa Fernández, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este ciclo y de estos esfuerzos de la MEG, y la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ignacio. Un placer para mí compartir con ustedes en la MEG, también reconocer el trabajo que han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Hacer una Academia Mexicana de Estudio de los Hombres es complicado en un país tan machista. Entonces, bueno, en ese sentido, mi reconocimiento y enhorabuena que se mantengan. Gracias también por este espacio y también comentarles la enorme responsabilidad de inaugurar el ciclo de conferencias. Oigan, me pusieron en un momento como de mucho nervio y de mucha ansiedad. Espero estar a la altura de lo que se espera de mí en la MEG. Bien, pues como decíamos, Carlos, esta conferencia tiene que ser grabada por fallas técnicas. Me hubiera encantado estar más o menos en vivo con la audiencia para poder leer los comentarios, las preguntas que surgieran, las reacciones también, pero bueno, pues la tecnología nos rebasa y bueno, en estas condiciones pues tampoco hay mucho que hacer. Entonces, bueno, pues va con todo cariño y sí, efectivamente, como dice Carlos, tan pronto esto se grabe, se trepe, por supuesto que me encantará leer sus comentarios y apreciaciones sobre mi trabajo. Esta conferencia, tengo que decirles, la titulé La dominación masculina y la mediatización de los cuerpos que no importan, reflexiones desde el feminismo materialista.
He tenido la oportunidad de dictarla ya en 2 espacios. Uno de ellos fue en la Ibero, en un congreso, el año previo a la pandemia, ¿no? Ya saben, ¿no? En estos, hoy en día es antes de la pandemia y después de la pandemia, durante la pandemia y etcétera. Pero bueno, fue en 2019, me parece. Y después, en plena pandemia, seguimos en pandemia, pues, pero en nuestro primer año de pandemia tuve la oportunidad de compartirlo en un diplomado que amablemente organizó la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sonora. Esta conferencia compila 2 investigaciones que tan pronto comparta mi pantalla se las voy a mostrar. Una de ellas la hice en colaboración con mi colega y amiga Florencia Bustingorri. Ella es una antropóloga y comunicóloga argentina que recién volvió a su país y que por acá la extrañamos muchísimo. Entonces, bueno, pues va de paso un abrazo y todo mi cariño a ella si en algún momento ve esta confe. Bueno, pues me permite entonces presentar pantalla. Tú, Carlos, ahí me dirás cuando se vea, ¿no? Ahí la vemos. Sí, ya se ve. Súper. Y bueno, cualquier falla de la red, está lloviendo por acá también, entonces si me voy, me congelo, lo que sea, Carlos, porfa, ahí veme diciendo para que no me quede hablando sola. Sí. Súper. Ok. Con el fin de comprender el proceso de legitimación de la violencia sistemática contra las mujeres en México, me parece bien importante revivir, retomar planteamientos del feminismo materialista. Y esto porque normalmente ya parece, digamos, un lugar común decir la naturalización de la violencia. Sin embargo, creo que nos hace falta reparar en qué estamos entendiendo por naturalización. Por supuesto que también por violencia, pues, ¿no? Pero un poco detenernos en el proceso de naturalización. Cuando decimos que algo se naturaliza, significa que ese algo no es natural. Y sin embargo, lo asumimos como verdad, como axioma, como algo dado, como algo que no precisa ser cuestionado, irrenunciable, vaya, ¿no? En ese sentido es que asumimos que hay, en efecto, una naturalización de la violencia contra las mujeres. El feminismo materialista lo que hace es recordarnos que no hay cosas naturales, sino cosas naturalizadas. Y estas cosas se naturalizan a partir de un proceso histórico, ¿no? Es decir, es la historia la que va configurando los discursos que vuelven natural algún acontecimiento, algún hecho, alguna cosa, por así llamarlo, de entrada, ¿no? Me baso en planteamientos de estas 3 autoras, Nicole Claude-Mathieu, Paula Tabet, Colette Guillaumin, Michelle Ledouf. No todas ellas son francesas, sí francófonas. No todo el feminismo materialista es francés. También hay materialismo feminista en el sur global. Y bueno, también desde este lugar de geopolítico de enunciación se hacen ciertas propuestas. Una de ellas es precisamente la que les hemos preparado, Bustingorri y su servidor, ¿no? Sobre Nicole Claude-Mathieu. Acá son un poco las premisas desde las cuales vamos a charlar esta tarde. La anatomización de lo político y la politización de lo anatómico. Dicho de otra manera, cómo el discurso hegemónico se ha servido de ocupar la biología para justificar decisiones políticas. Dicho sea de paso, decisiones políticas que encaminan, perdón, a la desigualdad, a la jerarquización, entre otras. Punto segundo, la politización de lo anatómico, es decir, esta suerte de toma de decisión, lo político, sobre la biología. De tal suerte que hay una diada interesante, ¿no? La biología es biología y ahí está, ¿no? Acá el punto que hay que analizarlo desde el materialismo histórico sería pensar en cómo lo político se anatomiza. Estas decisiones discursivas previas que se vuelven verdad, ¿no? Se asientan y se justifican desde lo supuestamente biológico y por lo tanto natural. Nicole Claude-Mathieu será muy crítica al respecto. Cuando suponemos que el sexo es lo natural y el problema está en el género, ella dirá, a ver, no, vámonos para atrás. El sexo también es una categoría política. Y ojo acá, nota al pie de página. Las feministas materialistas, déjenme le pongo pausa, porque necesito toser y no les quiero toser. Denme chance. Ya, volví. Gracias. Nicole Claude-Mathieu dirá, momento, acá la discusión no está en la genitalidad, ¿eh?
acá no estamos discutiendo de testículos y ovarios. Acá estamos discutiendo sobre la categorización, sobre cierta anatomía que justifica diferencias que se traducen en desigualdades sociales, ¿no? Punto número 2. El debate sobre el discurso de la supuesta naturaleza humana. Cómo hemos naturalizado una humanidad que de natural no tiene nada, y aquí voy a citar a otra autora, a Donna Haraway, ¿no? Ella nos dice así de radical: en lo social no hay nada natural. Entonces, un poco también pensar de qué forma se ocupa lo natural para justificarlo todo, para justificar lo injustificable. Entonces surge, digamos, de una forma nada azarosa, el concepto natural. Y último punto, niveles de apropiación de las mujeres y las relaciones sociales de sexo, ¿no? Esto también retomando a Michel Ledoff, de quien retomó, perdón por la redundancia, el concepto de masculinismo. Para Guillaumin, la naturalización de la violencia contra las mujeres se explica a partir de la apropiación de las mujeres, es decir, de cuerpos socializados y educados como mujeres, sujetos apropiables por la sociedad, por los hombres, en su conjunto. Esto explicado a partir de relaciones estructurales de sexo, retomando, insisto, la noción sexo como esta categoría politizada sobre la anatomía. Carlos, si en algún momento es preciso detenerme para explicar algo más, con toda confianza, veme dando directrices. Sí. Ok, yo les decía hace ratito, esta conferencia está basada en 2 investigaciones que vemos en pantalla. En esta segunda, de la violencia feminicida, del olvido y la memoria, el hábitus de la indolencia en México, es precisamente un poco el aporte, digamos, del feminismo materialista del sur global. A propósito de la apropiación de las mujeres, Bustingorri y su servidora proponemos otro nivel de apropiación más, pero no me quiero spoilear porque con esto voy a terminar. Ok. Perdón, La Melissa, pregunta, no sé si estás sí, proyectando porque te estamos viendo a ti, no estamos viendo la proyección. ok. Según yo sí estoy proyectando, pero ¿Estás compartiendo? bueno, a ver, voy a dejar de presentar y lo vuelvo a hacer. Sí. Ay, gracias por avisarme. Sí, para eso estamos. ¿Ahí se ve? Listo. Ok. Acá estaban, perdón, las investigaciones en pantalla. El primero, sistema de dominación masculina y masculinismo, continuum, ideología práctica que legitima la violencia contra las mujeres en México. Y el segundo, el que acabo de leerles, donde justo lo hicimos con el fin de proponer otro nivel de apropiación de las mujeres a partir de las premisas retomadas por las feministas materialistas del norte global. Ok, partimos sobre esta pregunta. ¿Sirve el análisis de género para analizar la violencia contra las mujeres? ¿No? Acá es importante pensar también en que la violencia contra las mujeres y la violencia de género, si bien han servido como conceptos que nos ayudan a entender por qué este tipo de violencia cobra características particulares, también soy de la idea que es necesario diferenciarlas, ¿no? La violencia contra las mujeres es acto u omisión que busca dominar, someter, lastimar, invisibilizar a las mujeres, al grupo social mujeres. La violencia de género, efectivamente, tiene que ver con lo anterior, con fines de género, es decir, no solamente es esa violencia que incurre o que ocurre a las mujeres, sino a cualquier otra identidad política por razones de género, y algo importantísimo, esa violencia está basada y justificada a partir de la feminización de esos cuerpos. Acá yo sé que estoy hablando de diferentes conceptos y me da por tejerlos, ¿no? Partiendo del hecho que de pronto estamos entendiendo todo el mundo lo mismo, ¿no? Pero sí pensemos en que la violencia contra las mujeres, perdón, la violencia de género puede ser aplicada, infringida a personas que no se consideran mujeres, que no son mujeres. Sin embargo, la razón y la justificación de dicha violencia tiene que ver con la apropiación de los cuerpos y la feminización de los mismos. Dicho de otra manera, la violencia está enfocada hacia la noción que tenemos de la feminidad y al cuerpo que la materializa. De ahí que desde el feminismo materialista se considera que el género en sí mismo
representa un análisis de pronto fútil, de pronto vacío, es decir, el género se ha vuelto la categoría que lo explica todo y no explica nada. Se ha vuelto esta categoría sugerente donde caben todos los temas, ¿no? Y a cualquier plan y programa de gobierno, de escuela, tú le pones ahí género y ya suena progre. Se volvió políticamente correcto, camaradas. Las francófonas, las materialistas insistirán, hablemos de diferencia sexual, pero ojo, repito, no pensado el sexo como genitales, sino como este constructo politizado, impuesto sobre los cuerpos, desde el cual se legitima las violencias diferenciadas. Una apuesta desde este lugar analítico, lo retomo de Leo Thiers Vidal, que él nos dice, el sujeto de la investigación puede ser el género, la relación de género, la lógica de género, y el objeto de las investigaciones o de las intervenciones que sean entonces las rapports sociales de sexo, las relaciones sociales estructurales de sexo, ¿no? Con esto se podría revelar o desvelar la estructura ideológica y material que promueve y permite la opresión sexual de las mujeres por parte de los hombres. Más adelantito lo voy a aclarar un poco. En el feminismo materialista, cuando se habla de mujeres y de hombres, no se está hablando de mujeres de carne y hueso, de hombres de carne y hueso, ni de cuerpos con vagina, ni necesariamente cuerpos con pene, sino de grupos sociales que desde este análisis conforman una clase social. ¿Mm? Ok, aquí voy a leer de manera textual una cita de Kergó. Las relaciones sociales de sexo y la división sexual del trabajo son dos términos indisolubles que forman epistemológicamente un sistema. La división sexual del trabajo es la cuestión focal de las rapports sociales de sexo. Ese constructo social tiene una base material y no es solamente ideología. En otros términos, el cambio en las mentalidades no se hará jamás espontáneamente si se mantiene la división sexual del trabajo concreto. Podemos hacer una aproximación histórica y de periodización. Estos rapports sociales de sexo reposan en primera y última instancia en una relación jerárquica entre los sexos, que de hecho es una relación de poder, de dominación. Esta cita me gusta leerla tal cual, porque me parece bien importante recordar que en aras de la posmodernidad, ¿no? De pronto el discurso, el sujeto y el poder se han vuelto los ejes de análisis. De pronto se nos olvida que hay bases materiales que sustentan el discurso, el poder y al sujeto. Entonces, dicho de otra forma, mucho más aterrizado, podemos creer que la lógica de género, las identidades políticas son una mera decisión. Yo decido ser mujer hoy, decido renunciar a ser mujer al ratito, ¿no? Sin embargo, con Kergot yo pienso, ahorita platicando con ustedes, yo decido dejar de ser mujer porque sea la chingada ser mujer. Ok, pero bajo al Oxxo por mis cigarros y cualquier cabrón me va a recordar cuál es mi lugar en las clases sociales de la lógica de género. Es decir, que no se nos olvide que hay un peso histórico que nos hace reconocernos desde un lugar colocado para nosotras y nosotros. Desde el materialismo, jamás en la vida vamos a decir que somos mujeres y hombres, porque no es que lo seamos. Sin embargo, sí ocupamos ese lugar en la clase social de sexos. Clase social mujeres, clase social de hombres. No es que seamos hombres y mujeres, es que el mundo nos lee a partir de hombres y de mujeres. Y de ahí, por supuesto, las permisibilidades de diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Pero de entrada, esas dos categorías, hombre y mujer, es lo inapelable para poder vivir en el régimen heterosexual fundador de las sociedades, dijera Monique Wittig, ¿no? Bien. Vinculado a la naturalización de la violencia de género. Perdón, esto ya lo había dicho, ¿no? Distinguir la violencia de género de la violencia contra las mujeres me parece fundamental un poco para ampliar el análisis, no quedarnos desde el lugar común. Entender la naturalización, voy a hacer como un resumen hasta acá para no perdernos, implica asumir que no hay nada natural, sino cosas naturalizadas. De ahí que se legitimen como verdades inamovibles, ¿no? Una de ellas es que el ser humano en sí mismo es violento. Y no solo eso, sino que los hombres son más violentos que las mujeres. Pero fíjense, como algo natural. Ya déjense ustedes si sí o si no, ¿no? Si mis tíos son más violentos que mis tías. A ver, esto no se trata de mí ni de mi historia personal, sino del hecho de asumirlo como algo natural, ¿no?
Entonces, bueno, vuelve a ser necesario reparar en que no es lo mismo la agresividad que la violencia. La agresividad, lo que vemos en pantalla, ahí colega Baños ofrece la descripción de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Aquellos impulsos que ejecutamos con el fin de preservar la vida y evitar la muerte o el peligro de en cualquiera de sus manifestaciones. Y la violencia, acto u omisión que se ejerce contra algo o alguien con el fin de dañar y obtener algo que no necesariamente le pertenece. Dicho de una manera muy, muy sencilla, animales, humanos y no humanos, somos agresivos, afortunadamente, si no estaríamos muertos y muertas y muertes, ¿no? Sin embargo, la violencia se vuelve una decisión, una creación. La violencia natural no es, no existe, no hay tal. En todo caso, la violencia se naturaliza para justificarse en sí misma. Acá me voy a ir un poquito más adelante. Para entender entonces este proceso de naturalización, pensemos en que la violencia contra las mujeres atraviesa el ámbito público, el ámbito privado, el ámbito íntimo. Entender esto último me parece fundamental, porque entonces salimos de la retórica de la violencia está en todos lados. Sí, pues, pero ¿cómo, no? En el ámbito público tiene que ver con la toma de decisiones, entre otras cosas, pues, ¿no? En el ámbito privado, con hacer uso de sus cuerpos, y en el ámbito íntimo, aquello que no está sujeto a la negociación. Solamente por poner 3 ejemplos, ¿no? En esos 3 ejemplos, las personas que conformamos la clase social mujeres, que en breve voy a tratar de definir, estamos sometidas a un juicio, un escrutinio y a decisiones que no necesariamente surgen por y para nosotras, ¿no? La dominación tiene género. La forma en que se violentan a los cuerpos que conformamos la clase social mujeres, ahí sí digamos que está la lógica de género permeando. Acá, me parece, a estas alturas ya nos podrá sonar más o menos conocido esto de la dominación tiene género, la dominación es masculina, ¿no? Pierre Bourdieu, ya lo hemos conocido, una persona muy leída, ¿no? Nos habla precisamente de, fíjense, la socialización de lo biológico y la biologización de lo social. SIC. Años antes, ya las francófonas hablaban de la anatomización de lo político y la politización de lo anatómico. Bourdieu se pregunta en qué momento se deshistoriza la violencia y consigo se eternizan las prácticas violentas. Por supuesto que lanza esta conjetura del hábitus, ¿no? De la violencia, es decir, este hábitus, esto que creemos que es nuestro hábitat, que nos resulta natural, que configura nuestra estructura de pensamiento, nuestras acciones, tanto que ni siquiera reparamos en él. Esto nos sirve para historizar lo que hemos supuesto humano, natural y demás. Ponerle nombre y apellido. Lo natural ha sido lo humano es masculino. Tabet, en contraparte, ella antropóloga física, habla de este sistema de dominación, pero 20 años antes que Bourdieu, ¿no? Propone que la división sexual del trabajo, bajo ninguna situación data de tiempos remotos del hombre y la mujer de las cavernas. Ella insistirá 1001 veces más que si queremos hablar de tiempos remotos, no nos llevemos conceptos modernos hacia un contexto que no tiene sentido. Ella más bien propone que la división del trabajo, valga la redundancia, estaba dividida por una suerte de capacidades corporales que nada tenían que ver con la lógica de género moderna que hoy en día llevamos a cabo los hombres y las mujeres, ¿no? Para ella, la base de la desigualdad moderna es la división sexual del trabajo, que es asimétrica, que no es natural y que por supuesto que conlleva jerarquizaciones. Plantea algo bien interesante, ¿no? Para entender el proceso de naturalización. Y precisamente es un símil de la sexización con la racialización, a partir de asumir cómo se construyen los discursos legitimadores de dominación masculina, en este caso. Ella nos dice, así como a lo largo de la historia hemos creído que las razas existen y hemos obviado que lo que existe y siempre ha existido es el racismo, no las razas. Las razas en todo caso se construyen para justificar el racismo, para asumir que la gente negra
pues es más fuerte y resiste más tiempo bajo el sol, entonces pues que se lleven la carga pesada, la chinga, el trabajo de cuerpo. Están hechos para eso, ¿no? De pronto ya hace la misma conjetura con el proceso de sexización. Las mujeres, porque paren, resisten más dolor, son más fuertes para esto, pero también más sensibles para lo otro. Entonces, ¿sabes qué? Mejor que se queden en el ámbito doméstico, porque para lo público pues se necesitan de otras cualidades, ¿no? Entonces, ella lo que plantea es, así como históricamente se construyó la raza para justificar el racismo, históricamente se, se construye el sexo para justificar el sexismo, para justificar las diferencias, comillas, naturales entre hombres y mujeres. Y por supuesto, asegurar infinitamente, eternamente, ¿no? Su desigualdad y la jerarquía. Ahora sí voy con la clase social mujeres. Cito a Guillaume. Lo que es dicho y lo único que es dicho a propósito de los seres humanos hembras es su posición efectiva en las relaciones de clase, la de ser primera y fundamentalmente mujeres. Y acá ella nos lanza una serie de ejemplos que una los lee y dices, te cae, pero sí, ¿no? ¿Cuántas veces leemos en los medios de comunicación el presidente de tal municipio y su mujer, ¿no? Es decir, no necesitamos ser otra cosa más que las mujeres. A mí me da mucha risa y esto ha pasado constantemente, ¿no? Cuando tengo citas médicas, son los doctores y las niñas de los doctores, es decir, la recepcionista o la doctora, que seguramente tiene más estudios, esa doctora que ese doctor, sin embargo, son las señoritas o las niñas, pues. Constantemente nos dice Guillaume, esto podrá sonar graciosito, ¿no? Como jajaja, y qué chistoso. No, pues es el SIC, ¿no? El continuo SIC que nos recuerda una y otra vez que somos mujeres y después quizá por añadidura otras cositas, pero somos eso apropiable, en principio. Ok. ¿Qué determina la clase social? La apropiación. ¿En qué sentido? En el colectivo y en el individual. La clase social mujeres, que en breve también les explico quiénes las conforman de acuerdo con esta propuesta, tiene que ver con la familia, la religión y el servicio sexual. En tanto que las mujeres que conforman parte de estos sectores son mujeres de alguien. En la familia son la madre, es la esposa, es la hija. En la religión son las monjas. En el servicio sexual son las mujeres que ofrecen servicio sexual principalmente a los hombres. Son mujeres de alguien, prestas de ser apropiadas. Y en lo individual, en este espectro equivale a asumir que ser mujer representa la obligación de atender, servir o cuidar a los demás. Implica también la perenne posibilidad de ser violada. Uno de los grandes éxitos de la apropiación de la clase social mujeres es el miedo a la violación, a la violencia sexual. Y no necesitamos ser violadas, pero sí sabemos la enorme cantidad de mujeres y de otras identidades que comparten la clase social mujeres, que hay la posibilidad de serlo. Acá está un poco el aporte que construíamos Bustingorri y su servidora. Otra apropiación más entre la clase social. La apropiación mediática. Y nos cito, el hábito de la indolencia encuentra su naturalización por medio de la mediatización, en tanto que presenta constantemente esos cuerpos que no precisan ser nombrados, pero siempre expuestos. El feminicidio como el producto terminal de la violencia sistemática contra las mujeres. En pantalla vemos la pirámide clásica del marxismo, ¿no? En la cúspide la burguesía, es decir, los dueños de los medios de producción. La pequeña burguesía, es decir, quienes administran los medios de producción. Nuestra clase preferida, que es la clase trabajadora, el proletariado, la fuerza de trabajo. El lumpenproletariado, que son la clase paria, es decir, aquellos identidades, personas, grupos de personas que el propio sistema construye, pero a la vez saca, porque no producen al sistema. Y por debajo de todas estas clases, o estos peldaños, más bien dicho, está la clase social mujeres. ¿Quiénes conforman la clase social mujeres de acuerdo con las materialistas? Mujeres, es decir, estos cuerpos educados desde la lógica de género tradicional, atribuidos a lo que materialmente tiene que ser la feminidad. Niños y niñas, es decir, estos cuerpos que no han alcanzado el estatuto adultocéntrico para poder tomar decisiones sobre sí mismos, mismas. Ancianos y ancianas, aquellas personas que ya no resultan útiles al sistema, cuerpos con discapacidad,
Aquellos cuerpos que, fíjense, que no cumplen las características de lo humano. Y recordemos, en nuestra cabeza lo humano es un cuerpo de entrada completo, quiero decir, con 4 extremidades, ¿no? Pensante, hablante, oliente, escuchante. Un cuerpo que además está inscrito en la noción de lo masculino. La clase social mujeres entonces se conforma desde ese lugar como la clase apropiada por el resto de. Las materialistas insisten. Esto no significa que haya, por ejemplo, una mujer, que no pueda haber, perdón, que no pueda haber una mujer burguesa, una mujer pequeño burguesa, una mujer prole. Y nos dirán, recordemos lo que decía Flora Tistán, ¿no? Las mujeres somos la clase proletaria del proletariado. Es decir, además de ser la fuerza de trabajo, quienes sostienen la capacidad productiva de los proletarios. Sus mujeres, y ojo, no estoy diciendo sus mujeres por un lapsus, lo estoy diciendo a propósito, sus mujeres. En el caso de la burguesía, igualmente, ¿no? Son mujeres de alguien que gozan de un apellido y de un posicionamiento que fue impuesto por el linaje paterno. En la enorme mayoría, digamos. Recuerden que en el materialismo, ahora sí que no estamos para decir, mi tía es distinta, está muy bien tu tía distinta, ¿no? Aquí estamos hablando de estructuras sociales, de lo que merma, de los patrones sociales, pues, ¿no? Independientemente de que las historias individuales puedan ser sensacionales y diferentes, están padres, ¿no? Pero acá estamos hablando de las generalidades. Así es como justifica el feminismo materialista, de entrada, la dialéctica de la lógica de género que implica clase social hombres, clase social mujeres. Y así es como trata de explicar la apropiación de esta última clase social que ellas denominan mujeres y que voy a repetir, no solamente incluye aquellos cuerpos que nos han supuesto naturalmente mujeres, sino aquellos cuerpos que nos identifican en el umbral de lo femenino, de lo feminizado, de lo desdeñable, de lo que no es. Vuelvo entonces con la propuesta de Bustingorri y su servidora. Esta apropiación mediática, me estoy regresando, para no perdernos, ¿no? La apropiación implica, según las materialistas, la colectiva y la individual. Nosotras suponemos uno más, la mediática, y lo ejemplificamos a partir de los feminicidios, de la mediatización de los feminicidios. Me voy a adelantar un poquito con esto y voy a ir revisando mi tiempo. Como empezamos tarde también, ya no sé cómo vamos. ¿Voy bien, Carlos? Sí, vamos bien. Yo pienso que unos 10, 15 minutitos más, creo que podemos disponer de ellos. Súper bien. Muy bien, muchas gracias. Ok. Antes de ir directo al ejemplo de la apropiación mediática, me quiero detener en esto. Hace ratito yo les decía que desde el feminismo materialista se prefiere hablar de diferencia sexual y no de género. Aquí en pantalla observamos la propuesta que se hace, ¿no? Dividendos, identidad de género, identidad sexuada, identidad de sexo. Para las materialistas, el género es el modo de producción del régimen heterosexual. ¿En qué sentido? Se enseña a cómo actuar en sociedad, la lógica de género. Pero en sí mismo, la identidad sexual, basada en una conciencia individualista de sexo, la identidad sexuada, basada en la conciencia de grupo, y la identidad de sexo, basada en la conciencia de clase, podremos salir, digamos, de esa naturalización de que somos mujeres y somos hombres, es decir, la aceptación inequívoca de la clase social materializada en nuestros cuerpos, inamovible y perpetua. En este sentido, para las materialistas es el género el que construye al sexo y no al revés. El género traduce lo que se dispuso de la categorización sexo macho, sexo hembra en humanos, pues en nuestros cuerpos. Bien, decíamos. Tercera forma de apropiación, la mediatización. De entrada, pensemos en que los medios de comunicación construyen siempre actores políticos, con el fin de espejearnos, de encontrarnos en ellos, ¿no? Nos están hablando de nuestras vidas, ya sea las reales, las que queremos, las que imaginamos. En el caso de los feminicidios, hay una selección de información, lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Que responde a la demanda de quienes leemos las noticias, de quienes nos enteramos, ¿no? Hay un interés por saber más y hay un propósito. Los medios no son neutrales.
sino que procuran persuadirnos, complacernos, seducirnos. Y nos cito textualmente, si hablamos de feminicidio, el discurso que da cuenta de las víctimas, cuando intenta persuadirnos, apela a la identificación. La víctima puede ser tu madre, tu hermana o tú misma. Hay algo de latente en la construcción de esa figura. La peligrosidad funciona como mecanismo de espejo. Las imágenes de víctimas en su vida cotidiana, con una eterna juventud y vitalidad, puesta en contraste con la escena del crimen, nos está diciendo las otras son ustedes. Y aquí una vez más está el constante miedo. En cualquier momento esto te puede pasar a ti. Hay una búsqueda de identificación con las víctimas de feminicidio. Ni se diga la erotización de las imágenes. En algún otro momento, en otra oportunidad, hablaremos también de ese análisis que estamos elaborando, de cómo se vincula la pornografía con la imagen que deciden presentarnos de los cuerpos víctimas de feminicidios. Por supuesto que acá hablemos también pertinente de la pedagogía de la crueldad. Esto, insisto, tampoco es natural, ¿eh? Cuando creemos que es que por morbo, naturalmente, naturalmente nada. Hagámonos responsables de las decisiones que tomamos. Si nos llama la atención entrar a Google y buscar esos cuerpos, ni siquiera los voy a describir, pero bueno, víctimas de feminicidio, analicemos el morbo. El morbo no es natural. ¿Qué nos está llamando? ¿Qué nos está excitando? ¿Qué nos mueve en el fondo? El feminicidio, sin duda, es un espectáculo. Hay una constante creación del monstruo, ¿no? Si pensamos, ¿cuál es el monstruo feminicida del momento? Pensaremos, claro, el de Atizapán, este sujeto, ¿no? Este asesino serial. Bueno, antes de él ha habido otros. Un ejemplo es el monstruo de Iztapalapa, esto fue en 2011. Y por acá les dejo otras imágenes constantes de la monstruificación del feminicidio. Y esto es importantísimo, ¿eh? Porque en el fondo, creer que el feminicidio es un monstruo es hacerlo muy poderoso, porque para empezar no es humano, por lo tanto tiene ciertos poderes. Seguido, pensar que son asesinos seriales al estilo las series de los gringos, no, la propia construcción práctica de los gringos, sus asesinos seriales, también es muy errado. Creer que efectivamente están locos, entonces ahí viene la justificación. Como están locos, entonces, pues, híjole, se entendió que mató a 3 mujeres, ¿no? Es un asesino serial y es un monstruo. Entonces, ojo, porque desde el lugar de la patologización se abona a la naturalización de la violencia. Las noticias que despiertan más interés en los públicos son aquellas que dan cuenta de historias de vida por 2 razones. Adelgazan la vida. La rutinización de la cotidianidad provoca la necesidad de consumir informaciones sobre vidas ajenas. Sin embargo, en México, con 10 mujeres asesinadas al día, lamentablemente se ha vuelto cotidiano el feminicidio, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque también es otra forma de abonar a la naturalización de la violencia contra las mujeres. Insisto, estamos retomando Bustingorri y su servidora el caso más extremo, que es el feminicidio, para entender cómo se naturaliza la violencia contra las mujeres. Se ha vuelto cotidiano, un cadáver más de una mujer. Por otro lado, las vidas ajenas pueden aportar explicaciones o respuestas a situaciones planteadas en la vida del público. El espejeo constante, pues, ¿no? Por un lado, se vuelve algo común, los feminicidios en México, y por otro lado está el constante peligro, ¿no? Peligro, eso te puede pasar, y además en cualquier momento, y saben que es lo peor, en cualquier lugar, así sea en tu casa, así sea en la escuela, así sea en el metro, así seas rica, así seas pobre, así seas racializada, etcétera. Bien. Aquí les pongo otro caso de estos cuerpos que no importan, que tiene que ver con el asesinato de Rubén Espinosa Becerril y 4 cuerpos más. Lo estoy diciendo a propósito porque durante meses así fueron los titulares. No importaban esos cuerpos más, ¿no? Era Rubén, el periodista, y bueno, pues sí, había 4 mujeres asesinadas junto a él. Durante muchos meses no se supo nada de estas mujeres, ¿no? Acá recordar, el primer acto revolucionario es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Mile Virginia Martín fue indolente y respetuosamente llamada Simón o Nicole, ¿no? Porque no era importante. Si no lo fueron las otras 3 hasta meses después, pues cuanto menos ella, que además era colombiana y se dijo en los medios que era un escort, en fin. Nos dijeron santo y seña de esta mujer, su nacionalidad,
su supuesta ocupación, cuándo había llegado a México, qué hacían sus familiares. Información no solo sensible, que no tendríamos que haber conocido. Y esto es una constante en la mediatización de los feminicidios. Se nos habla todo sobre las víctimas, cómo fueron encontradas, qué les hicieron, etcétera. Las familias, se entrevista a las familias, dónde vivían, cómo vivían. ¿Y qué pasa con el victimario, camaradas? ¿En qué momento los medios nos van a hablar de qué pasa con el victimario? ¿Cuáles eran sus aficiones? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde vivía? Es más, ni el chingado nombre completo nos dicen en los medios, ¿no? Le llaman Andrés N. a este último monstrificado. Pero de las víctimas sí. Entonces, bueno, lanzamos estas preguntas. ¿Cuáles son los cuerpos que efectivamente le importan a nuestro país? ¿Qué tratamiento mediático merecen ciertos cuerpos? ¿De qué manera naturalizamos actos violentos revictimizando a las mujeres, suponiendo que lo merecían o asumiendo que es más importante conocer sus vidas personales y no lo que competa a sus asesinos? Sin duda, consideramos que el hábitus de la indolencia se resume en los feminicidios y en su mediatización como otra forma de apropiación de las mujeres. Basándonos, por supuesto, en esta propuesta explicativa y política de Rita Segato, La guerra contra las mujeres. Y no cito textual, el tratamiento que se da a los feminicidios, entendidos como productos terminales de la guerra contra las mujeres, implica comunicarlos desde una mirada masculinista. ¿Cómo cambiarla? Desde su antagonismo, es decir, desde el punto de vista feminista. La mirada debe ser colocada en los victimarios, desarticulando en estos la clase social de hombres, pero, salvo deshumanizarlos y convertirlos en monstruos poderosos, implica el espejo antes referido a las mujeres, solo que a la inversa. Los asesinos son ustedes. Así como los medios constantemente nos dicen, la próxima puede ser tú Melissa, tú María, tú Mariana, tú Agustina, a la inversa, el próximo puede ser tú, Carlos. El próximo victimario puede ser tú, Ignacio. El próximo puede ser tú, José. Son los hombres los potenciales feminicidas y no la retórica constante de nosotras somos las víctimas perennes, en potencia, digamos. Con esto acabo, Carlos. Muchas gracias. Estaré encantada de escuchar tus comentarios. Claro que sí. Muchísimas gracias, Melissa. Qué interesante y sobre todo cuántas reflexiones generamos de esta conferencia y pues también lo interesante de estas perspectivas distintas desde las cuales analizar todas estas relaciones históricas entre hombres, mujeres y otros cuerpos, creo, ¿no? Entonces, pues mira, como comentábamos al principio, vamos a subir esta grabación, pero sí nos gustaría, bueno, Ignacio y yo cambiamos ahí algunas ideas y hay dos preguntas que nos gustaría hacer para extender un poquito estas reflexiones que amablemente nos has compartido. Y la primera, pues precisamente, muy interesante esto interesante de la naturalización, ¿no? Cómo se convierte, cómo convertimos algo en natural cuando no lo es. Pero en ese sentido, Melissa, sé que es una pregunta amplia, pero pues precisamente con toda la intención de ver por dónde podemos atender este asunto. ¿Cómo podemos deconstruir esta naturalización frente a la cotidianidad de la mediatización de la violencia contra las mujeres? ¿Qué hacer? Porque si estamos concibiendo algo como natural, bien lo dices, pues es algo irreversible, es algo que no se puede mover porque así es, porque así lo estamos concibiendo y lo estamos construyendo. En la vida cotidiana, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos cambiar esta situación en tu opinión, Melissa? Gracias, Carlos. Qué pregunta tan oportuna y tan pertinente, ¿no? Porque de pronto, desde el feminismo materialista, son lecturas deprimentes, ¿no? O sea, de verdad son muy fuertes. Bueno, al menos
los feminismos que yo he tenido la oportunidad de estudiar, de conocer, el feminismo materialista y el black feminist, el feminismo negro, han sido los que más me han incomodado. Pero bueno, es cierto, ¿no? No son teorías seductoras, para nada, al contrario, irritan, molestan, generan dolores corporales, ¿no? A mí me pasa de pronto. La pregunta del qué hacer, pareciera que es muy complicado, como tú bien lo dices, ¿no? Ya naturalizado, pues no hay nada que hacer, ¿no? Porque bueno, pues así operamos, así funcionamos. El primer paso es eso, convencernos de que no hay nada natural, hay cosas naturalizadas, hay actitudes naturalizadas, sensaciones naturalizadas, gustos, deseos naturalizados, etcétera, ¿no? La otra es reparar en ello, o sea, por qué asumo que esto es inamovible, que así soy? Es más, estaría bonito empezar por eso, ¿no? ¿Por qué asumo que así soy? ¿En qué sentido doy cuenta que soy lo que soy, ¿no? Pero ojo, sin caer en el autoengaño y la ficción discursiva, ¿no? Yo por eso pongo el ejemplo de, ya, voy a dejar de ser mujer ahorita a la cuenta de 3, 1, 2, 3, voy por mis cigarros, chingale, ¿no? Alguien me recuerda quién soy para ellos, para ellas. Sino algo genuino, realmente repensar nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras posturas políticas, teóricas, religiosas incluso, quitarle eso de axiomático y repensarlo. Y en cosas puntuales, y sobre todo por la tesis que estamos planteando Bustingorri y yo, sería ¿qué medios consumimos? ¿A qué medios le damos un repost? No, cosas muy puntuales que incluso lo platicamos con nuestros y nuestras estudiantes. ¿Qué medios seguimos? ¿Qué ganamos reposteando esta cosa? ¿Aparentar que estoy informada? ¿Aparentar que me duelen los feminicidios? Es decir, ¿cuántos reposteos necesito para suponerme una buena persona y que estoy generando un cambio? O sea, sería una invitación a salir de estas ficciones discursivas e identificar qué medios estamos consumiendo y por qué. A qué medios les estamos dando o delegando el poder de informarnos, para empezar, ¿no? Y la otra sería eso, bueno, algo fundamental, a lo mejor lo estoy diciendo sin orden, pero no me importa, ¿no? Y agarremos lo que se pueda. Pues no revictimizar. Y no solamente en lo que me parece ya obvio, la culpa nunca va a ser de las víctimas, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Apelando a esto que ya no suena tan común y tan necesario. Preguntémonos, ¿cómo vestía, qué hacía y por qué hizo lo que hizo el cabrón este? O sea, miremos hacia allá, démosle toda esa atención y ese morbo con el que nos acercamos a las víctimas, con ese mismo morbo acerquémonos al agresor en turno, a mi compa que salió en el tendedero, a mi profesor que me mira lascivamente, a mi parejo poliamoroso, buen hombre, etcétera, que en el fondo tiene prácticas patriarcales disfrazadas de profeministas. O sea, enfrentemos esas cosas. Dejemos a las víctimas en paz. Ya tienen suficiente, ¿no? Entonces, un poco mi propuesta, haciendo el resumen y sin orden de importancia, ¿no? Sería repensar lo que asumimos por hecho a nivel individual. Seguidamente, en términos de mediatización, a quienes le delegamos el poder de informarnos. 2.1, ¿para qué queremos informarnos y para qué queremos usar las redes sociodigitales? Si esto es una forma de regocijo personal para suponerme algo más, o en efecto lo estoy haciendo de una manera genuina, ¿para qué fin? ¿No? Y por último, dejar en paz a las víctimas. Necesitamos empezar a hablar de y con los victimarios. Eso sería, Carlos. Sí, gracias, Melissa. Digo, si bien pareciera una tarea alcanzable, es decir, repensar sobre mis propios consumos, mis propios pensamientos, sobre mis propios comportamientos, ¿cuántas y cuántos tendemos a reflexionar precisamente sobre lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y por qué lo hacemos? ¿Cuántas personas nos detenemos a cuestionarnos a nosotras mismas sobre qué es lo que consumo diariamente a través de los medios y por qué lo consumo? ¿No? Afortunadamente, pues estos espacios, Melissa, creo que estos espacios como esta plática que nos acabas de compartir, pues va a estar disponible porque creo que sí podemos tocar a muchas personas para pensar precisamente qué es lo que estamos haciendo a título muy personal, ¿no?
Y bueno, hay otra pregunta que también nos gustaría poner para ya cerrar esta participación, Melissa, es, si entiendo correctamente, la clase social mujeres no solo está conformada por mujeres, incluso puede ser conformada por hombres o cuerpos con pene. De ser así, ¿qué opinas de los grupos feministas separatistas? ¿Es el separatismo una manera de contribuir a la eliminación de la dominación masculina? Sí, también esa pregunta es intensota y necesaria. Solo una moción. El decir que los hombres pueden formar parte de la clase social mujeres no es correcto. ¿En qué sentido? Ser hombre o ser mujer no es una cualidad esencial ni natural, es una categoría política. Si hay un cuerpo que se identifica como hombre, por supuesto que no forma parte de la clase social mujeres. ¿Sí me explica? Aunque la sociedad te ubique como tal. Sí, claro, aunque la sociedad, sí, o sea, pensemos que la sociedad ubica dos cajones, hombres y mujeres, bye, ¿no? Para eso nos da la sociedad, el régimen heterosexual. Pero si personas que son leídas como hombres se identifican como hombres, pues claro que no tienen cabida en la clase social mujeres. Si son cuerpos con testículos cuyas experiencias de vida no les han colocado en el privilegio de formar parte de la clase social hombres, no tendrían por qué no hacerlo. Ahora bien, insisto, desde el materialismo no son decisiones personales, ¿no? No es que, pues está chingón eso de la clase social mujeres, pues quiero ir, ¿no? No, no es un espacio, no es una tertulia, ¿no? La clase social es una condición, recordémoslo, ¿no? O sea, por eso también un poco traía a colación la pirámide clásica del marxismo. Lo dije de superpasada, me disculpo, ¿no? Recordemos, la clase social no es algo que digas, se me antojó ser prole. Está bien, tus antojos está padre, ¿no? Pero no, la clase social en realidad habla de condiciones históricas que te colocan ahí, ¿no? Entonces, bueno, de entrada solamente esa noción. Si hablamos de cuerpos con testículos que han tenido experiencias subalternas, que no han estado colocados en el umbral de la clase social hombres, no tendrían por qué no formar parte de la clase social mujeres, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la discusión tan efervescente y de pronto tan, ¿cómo decirlo?, con tan poco diálogo que hay entre las experiencias trans, si tienen cabida o no en el feminismo, me parece que desde una lectura del feminismo materialista y también del feminismo radical, la adscripción, a ver, el sexo no es natural. Si algo han hecho las radicales ha sido desnaturalizar las categorías sexuales, ¿no? Si algo han hecho. Si algo han hecho las materialistas hasta ahora es darle explicación histórica de por qué se ha colocado como natural algo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el feminismo materialista, o en todos los sentidos más bien dicho, no es transexcluyente, pero vuelvo y repito, ¿no? No es tan sencillo, no es hoy amanecí con ganas de irme del lado de las pobres oprimidas. No tenemos ganas de esa gente, no es así. Más bien tiene que ver con una suerte de experiencias de vida. Matthew habla de un concepto que a mí me ha servido mucho, la experiencia minoritaria, ¿no? Y tampoco es como de, ok, quiero tener esa experiencia minoritaria, entonces, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi papi que ya no me mantenga, voy a ir a ponerme una falda, me voy a quitar los pelos del pecho, me voy a esconder el pene y pues ya está. No, a ver, eso es un engaño, es una ficción, es una falta de respeto. O sea, perdón, pero no. O sea, es una falta de respeto porque hay experiencias vividas donde ni siquiera se ha tenido la oportunidad de reflexionar en torno a su situación. Entonces, sí creo que el feminismo materialista, y me estoy metiendo en otro terreno del que no hablamos en esta charla, el feminismo radical, hay que leerlo literal, ¿no? No es una imaginación de, pues ahí dice que puede ser, pues voy y me pongo una falda y ya está. No, o sea, no es así de simple, ojalá fuera así de simple, ¿no? Más bien tiene que ver con una condición histórica, con un posicionamiento dentro de las estructuras sociales. Entonces ahí se vuelve un poco más complicado suponer la entrada o salida. Más bien tiene que ver con la experiencia minoritaria de las personas que están colocadas en la clase de subordinación o en la clase dominante. Eso sería mi comentario, Carlos. No sé si fui más o menos clara.
No, bastante, bastante clara, Melissa, y pues como comentaba, nos dejas pues muchos cuestionamientos, ¿no? No sobre la plática como tal, sino sobre pues todo esto, incluso lo que somos uno mismo y una misma. Pues vamos a dar cierre, Melissa, a esta conferencia en nombre del Comité Ejecutivo y de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Te agradezco enormemente esta disposición tuya y sobre todo esta conferencia tan valiosa, tan reflexiva y tan digna, lo que comentabas al principio, de abrir este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Y te extendemos una constancia, ya está lista. En unos momentos te hacemos llegar a tu correo electrónico por parte de la AMEG y te agradecemos enormemente. Vamos a dejar esta grabación en la página de Facebook de la AMEG para que se pueda compartir y sobre todo para que pues otras personas que tengan interés también tengan la oportunidad de poder externar algún comentario, externar alguna pregunta que asumo estarás muy contenta de poder ahí intercambiar algunas ideas. Entonces, Melissa, nuevamente muchísimas gracias por esta participación y esperamos vernos pronto. Ay, Carlos, rapidísimo, nomás así como una aclaración. No suelo sostener discusiones en Face, ¿no? O sea, difícilmente voy a responder sus preguntas en los comentarios del Face. Lo que sí voy a hacer es leerlas, tomarlas en cuenta, porque justo me interesa saber las reacciones de las personas que nos escuchan, ¿no? De eso aprendo mucho, pero ahí responder, eso no va a ocurrir. Sin embargo, abramos más espacios de diálogo. Yo feliz de la vida. Gracias, Carlos. Sí, esperemos que la tecnología no nos falle. Claro. Sí. Muchas gracias, Melissa. Linda tarde. Gracias por la